Ahí estamos. Estamos entonces ya en nuestra sexta y última clase del estudio del libro de los Hechos, un libro me parece a mí interesante para poder revisarlo en una mayor cantidad de tiempo. Sin embargo, debido a la planificación, estamos nosotros ya terminando esa revisión panorámica. Espero que este tiempo haya sido también motivador para ustedes. Vamos a trabajar entonces en esta última sesión los pasajes finales ya del libro de Hechos de los Apóstoles. Gracias a aquellos que enviaron su reporte de lectura. Espero también que esa lectura haya sido motivadora, ¿no? Nos haga pensar a veces un poquito más en algunos eventos que no habíamos pues considerado cuando simplemente leíamos la Biblia, ¿no? A veces los investigadores nos ayudan a orientarnos en algunos eventos específicos. ¿Qué les parece si oramos para comenzar? Y vamos de frente a nuestra sesión. Inclinemos ahí nuestros rostros para orar. Dios Todopoderoso, te damos gracias porque tú, Señor, eres un Dios bueno, que provee el tiempo para aprender tu palabra, que pone la disposición en nuestros corazones. Y oramos ahora por esta sesión, por este tiempo. Oramos para que tú lo bendigas de igual manera como has hecho las anteriores semanas. Oramos, Señor, para que tu presencia esté con nosotros, motivándonos a aprender más, a reflexionar, pero también a aplicar tu palabra en nuestras vidas. Gracias, Padre, por todo esto y dedicamos este tiempo a ti. Oramos por cada una de las personas aquí, por sus familias representadas. Oramos porque este tiempo pueda ser de bendición para cada uno también y tú nos protejas de todo mal. Oramos agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, gracias nuevamente por estar aquí. Voy a pedir por favor que me habiliten la función de compartir pantalla. Necesito compartir mi pantalla. Hermana María Elena. Ya está, muchísimas gracias. Vamos entonces a nuestra sesión del día de hoy. Bien, sexta sesión de el libro de Hechos de los Apóstoles, lo que nosotros ya hemos venido estudiando. Recuerden finalmente la estructura que les he compartido de Hechos, ¿no? Esto nos permite ubicar los principales eventos del libro, la distribución, y sirve para poder situar cada uno de los textos bíblicos y darnos a nosotros una perspectiva panorámica de todo el libro que estamos estudiando. Lamentablemente, en el tiempo presencial utilizamos este diagrama para ubicarnos de una manera mucho más interactiva. Pero les dejo esto a ustedes para que lo puedan tener y les sirva de referencia. Vamos entonces a los capítulos 24 al 28. Son 2 capítulos, perdón, son 5 capítulos. Tomando en cuenta el 24, son 5 capítulos. 24, 25, 26, 27 y 28. Así es, 5. Ya me estaban haciendo dudar ya. Por poco me persuaden, como dice la palabra. Muy bien, vamos entonces a estos últimos capítulos de Hechos de los Apóstoles. Empecemos entonces con las preguntas. Ustedes saben que pueden participar por medio del chat, participar también por medio de su micrófono. Solicito que ustedes sí puedan colocar ahí el símbolo de levantar la mano para darles la oportunidad a todos, dado que ustedes mismos saben que no tenemos todo el tiempo para que todos podamos hablar. Entonces las personas que ya han escuchado una respuesta similar a la suya, ¿no? O una consulta similar a la suya, entonces les pido que se abstengan para continuar con la clase. A ver, me dicen aquí, bueno, muy bien, buenas tardes a los que están ingresando. Vamos entonces a la primera, ¿no? La primera es Hechos capítulo 24. Encontramos en Hechos capítulo 24 un elemento allí, una pregunta me parece interesante.
Los acusadores judíos emplearon en este caso un abogado preparado llamado Tértulo. Ya como siempre estaban los abogados ahí, ¿no? No sé si hay algún abogado aquí, no se vaya a sentir mal, pero siempre, siempre los abogados son personajes siniestros, ¿no? Este abogado se llamaba Tértulo. ¿Cuáles son los 4 cargos que presenta contra Pablo? ¿Qué evidencias presentó para apoyarlos? Durante su comparecencia, Pablo hace una afirmación intencional en el versículo 16. Vamos a ver eso. ¿Cree usted que siempre se puede cumplir esta intención? ¿Y cómo evalúa usted la actitud de Félix ante la situación de Pablo? Muy bien, vamos a escuchar sus intervenciones referente a las 2 primeras preguntas. No a todo, 2 primeras preguntas. ¿Cuáles son los 4 cargos que presenta contra Pablo y qué evidencias presentó para apoyarlos? Ya, eso nada más. Lo demás todavía no. Entonces vamos a ver. A ver, me ponen aquí, Hans me coloca ya su respuesta. 4 cargos, ¿no? El ser una plaga, el ser promotor de sedición, el ser cabecilla de una secta y el profanar el templo. Y su evidencia son varios judíos acusadores. ¿Está bien? Yo creo que sí, gracias Hans. ¿Cuáles son los cargos, no? Si hacemos una división o una revisión, perdón, del texto, aquí es, del texto, según Reina Valera 60, alguno podría pensar que son 3 cargos, pero si uno lee Nueva Traducción Viviente, la cual está bien distribuida, entonces nos damos cuenta que son 4 los cargos, efectivamente, como había mencionado Hans. Pablo era considerado un alborotador. O sea, cuando dices una plaga, ese ya era un cargo, ¿no? Porque la traducción es una plaga, pero digamos que el término especialmente o específicamente se refiere a originador de alborotos, entonces de líos. Pablo era una persona que era acusada de ser un alborotador, ¿no? Así es. ¿Mi transmisión se va cortando? ¿O está bien? Allá, porque si alguno de ustedes se corta en su transmisión, ya yo entiendo, usted puede ingresar. Si mi transmisión se corta, sí es más difícil porque no van a entender lo que estoy diciendo. Espero que esté, que esté bien. Primer cargo era, Pablo era considerado un alborotador. Esa es lo que, la idea de, es una plaga, ¿no? Segundo es promotor de sediciones, es decir, de insurrecto. Está en contra de las leyes. Un sedicioso es aquel que quiere quebrar el orden establecido, las leyes establecidas. Entonces, sedición es considerado en muchas constituciones de América Latina como terrorismo. Entonces, aquel que es un sedicioso es el sinónimo de ser terrorista, porque trata de subvertir el orden que ha sido ya impuesto. Tercero es cabecilla de la secta de los nazarenos. O sea, fíjense ese cargo, ¿no? Pablo era el jefe de esa secta, de los nazarenos. Y ahí nos da la idea también del nombre. El nombre que se manejaba. O sea, se manejaban muchos nombres con respecto a los cristianos. ¿Ah? Se les llamaba, ¿no? Los del camino, por ejemplo, probablemente por la expresión que Jesús mismo había dado hace muchos años, que Jesús era el camino, ¿no? La verdad y la vida. Entonces se les llamaba los del camino. También se le llamaba los nazarenos. ¿Por qué? Porque Jesús era de Nazaret, ¿no? Entonces era el, el nazareno, así que los nazarenos eran. Hay algo que... Ah, muchísimas gracias. Y cuarto, que Pablo intentó profanar el templo. ¿Qué cargo es este? Bueno, el cargo que todos eran cargos falsos, ¿no? Pero la idea, ¿cuándo se profanaba el templo? Cuando dentro del templo de los judíos se celebraba alguna otra liturgia. Esa es profanación.
profanación es un acto como que romper la santidad. O sea, se rompe la santidad. Eso es profanar. Por eso en un lenguaje más hiperbólico o exagerado, ¿no? Si es que uno dice, bueno, ha profanado mi hogar, ¿qué significa? Que ha quebrado la santidad de tu hogar. Puede haber robado, puede haber eh, ensuciado algo, pero la expresión es esa. Profanar es romper lo santo. Entonces a Pablo se acusa de haber profanado el templo. Como les digo, según Reina Valera podrían ser 3 cargos, pero según Nueva Traducción Viviente y otras traducciones son 4 los cargos que son imputados hacia Pablo. Todos ellos falsos. Ahora, ¿qué evidencias presentó para apoyarlos? Sí, la más evidente era la presencia de los judíos que estaban ahí, ¿no? Porque Tértulo hace un buen discurso y dice, bueno, aquí están los que lo acusan, ¿no? Pero también si nosotros leemos el argumento que Tértulo utiliza, la evidencia principal, ¿no? Fue citar la acción del tribuno Licias y luego cita a los judíos presentes. O sea, en el capítulo 24 del libro de Hechos, Tértulo habla, ¿no? Y dice aquí, pero en el versículo 7, pero interviniendo el tribuno Licias con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. O sea, la evidencia, mira de lo que está pasando, este es una persona sediciosa, etcétera, y Licias mismo, ¿no? Lo salvó para que sea juzgado por ti. Es decir, está colocando varios nombres que son falsos, por supuesto. O sea, Licias no tenía ninguna intención de que Pablo fuera juzgado por eso, sino que coloca a Licias allí, luego cita a los judíos presentes. Y eso es, bueno, un uso errado, ¿no? De la argumentación. Pero Tértulo se coloca allí delante de Félix para acusar al apóstol Pablo. Eso es algo que sucedió. Y creo que me parece que todos nosotros hemos llegado a esa conclusión. Creo que la parte interesante también y de diálogo va a venir en la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta, ¿cuál es? ¿No? La que tenemos ahí. Durante su comparecencia, Pablo hace una afirmación de intención personal. ¿Cuál es esa afirmación? En el versículo 16, Pablo dice, ¿no? Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Y mi pregunta es, ¿cree usted que siempre se puede cumplir esta intención? Y tal vez una pregunta complementaria, ¿cómo evalúa usted la actitud de Félix frente a la situación de Pablo? Entonces, a ver, espero algunos comentarios. ¿Cree usted que siempre se puede cumplir la intención que menciona Pablo? A ver, ¿alguna persona quiere colocar algo en el chat o quiere intervenir? ¿Mm? Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. La pregunta, ¿cree usted que siempre se puede cumplir esta intención, de estar siempre con una actitud positiva como la de que Pablo dice? ¿Podría? Creo yo que sería la actitud de actuar de acuerdo con una conciencia limpia delante de Dios y los hombres. Claro, siempre se puede cumplir con esta intención porque eso habla de lo ético, de lo moral que debemos de ser nosotros. No solamente es pararse en un púlpito y dar una predicación cuando éticamente y moralmente no somos solventes, somos insolventes, nos falta eso, ¿no? Y entonces ahí yo creo que, ¿cómo se llama? Que siempre se debe de guardar eso, de tener libre conciencia, ¿no? Y ahora, ¿viste? ¿Cómo evalúa usted la actitud de Félix frente a la situación de Pablo? Félix lo dejó preso porque le convenía para tener buen trato con los judíos. Es ¿No? cierto. Muy bien, muy bien. Gracias. Gracias, Douglas. A usted.
La pregunta es, ¿no? Pablo hace una afirmación de intención personal. ¿Cree usted que siempre se puede cumplir esa intención? Bueno, yo le coloco ahí. Pablo expresa que su intención siempre ha sido actuar con limpieza de conciencia ante Dios y los hombres. Es decir, actuar siempre de la manera correcta. La intención siempre debe ser la misma, pero lo que no podemos nosotros asegurar son los resultados frente a las personas, dado que no todas las personas relacionadas con nuestras decisiones se sentirán cómodas con ellas. O sea, Pablo dice, yo he procurado siempre actuar bien delante de Dios y los hombres. Ahora, una persona, imagínese usted, haga una suposición, ¿ya? Usted es una persona de fuera, usted no conoce todo lo que está leyendo en Hechos, simplemente ve a Pablo ahí. A Pablo está siendo juzgado y un montón de judíos que lo están acusando. Entonces, Pablo dice, yo siempre he querido actuar de buena conciencia delante de Dios y los hombres. Entonces, nuestra actitud personal, porque usted está fuera de eso, sería decir, ¿y si has actuado de buena conciencia, por qué estás con este problema? ¿Por qué te acusan? Bueno, la respuesta es justamente esa. La intención siempre debe ser actuar de buena conciencia delante de Dios y delante de los hombres. Lamentablemente, no podemos garantizar que el resultado sea el mejor o el que nosotros estamos previendo. A veces decimos, yo actúo de buena conciencia, ¿no? Y se supone que todo debe salir bien. Bueno, tengo que decirte que no. Nuestro sistema social de valores, las jerarquías, la conveniencia, el egoísmo personal, hace que a veces cuando tú actúas de buena conciencia, las cosas no necesariamente resulten de la manera más agradable. Eso sería excelente, ¿no? Sería excelente el que cuando tú actúas bien, las cosas salen bien. A veces no. A veces actúas bien y las cosas no salen tan bien. Por lo menos frente a nuestras expectativas. Nosotros quisiéramos que la gente nos sonría, pero no te sonríen. Nosotros quisiéramos que la gente hable bien de ti, pero no va a hablar bien de ti. Eso no significa que no actuemos bien, sino que tenemos que tener cuidado porque el actuar siguiendo la buena conciencia no necesariamente va a producir el resultado que nosotros estamos pensando que debería producir. Sí va a producir un resultado de acuerdo con el plan de Dios, pero no necesariamente con nuestras expectativas. Seguramente eso era lo que le pasaba a Pablo. Recuerden ustedes, Pablo todo el tiempo predicaba y solo, lo encarcelaban, lo metían más a la cárcel, lo golpeaban, o sea, no lo dejaban hablar. Fíjense, y Pablo seguía actuando de buena conciencia. Entonces, creo que por ahí es la cosa, ¿no? Somos ejemplos sin necesidad de expresarlo, me dicen, hipócrita interesada en recibir beneficios propios, sí, cuando uno no actúa bien, ¿no? Está hablando acerca de Félix. Félix era un político astuto y además un oportunista, esperaba que Pablo le sobornara, claro, era hipócrita. ¿Es posible actuar de buena conciencia? Sí, con la ayuda del Espíritu Santo, es cierto, ¿no? Y estoy de acuerdo con ustedes. A todos no le caeremos con nuestras decisiones, pero sí debemos procurar, por supuesto. Reitero, ¿no? Reitero, siempre nuestra intención debe ser actuar de buena conciencia. Pero tengo que advertirles, los resultados no necesariamente van a salir como esperamos nosotros. Que la gente nos abrace, que la gente nos sonría, que la gente nos diga, bien hecho, así me gusta. No. Hay gente que incluso actuando nosotros bien va a decirnos, ¿por qué has hecho eso? ¿No te das cuenta que me estás haciendo daño? Entonces, tenemos que seguir actuando de buena conciencia. ¿Qué pasa con Félix? Bueno, ustedes ya lo han visto, ¿no? Y ya lo han mencionado. O sea, ¿qué pasa con Félix, el gobernador? Bueno, podemos decir esto, ¿no? Félix demuestra ser un hombre dominado por la conveniencia antes que la honestidad.
aun cuando no está seguro de que Pablo fuese culpable. Cuando nosotros leemos Hechos capítulo 24, versículo 22, dice algo que parece interesante de Félix, ¿no? Parece como que Félix no es tan malo. Y dice, entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, o fíjese es el nombre de los cristianos, les aplazó, diciendo, cuando descendiere el tribuno Licias, acabaré de conocer vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese algunas libertades o alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos venirle a servirle o venir a él. O sea, Félix en el versículo 22 y 23 parece que está entendiendo lo que pasa. Entonces lo que hace simplemente es, bueno, esperemos, tengo que tener digamos, el panorama completo. Cuando venga Licias, voy a hablar con Licias, a ver qué cosa ha pasado. Mientras tanto, Pablo, tienes que seguir en cárcel, pero te van a visitar, te van a servir, lo que sea necesario. Entonces, aparentemente, Félix actúa más o menos justo. Pero, ¿qué sucede, no? Sus motivos son mostrados con sus actos posteriores. ¿Qué pasa? Busca el provecho en toda situación. Y vemos en los versículos siguientes, busca provecho por lo menos de dos maneras. La primera, tratar de hacer que Pablo le soborne, o sea, le dé dinero para soltarle. Beneficio. Y segundo, ¿no? Cuando Félix ya deja a su sucesor, a Poncio Festo, una de sus últimas acciones podría haber sido liberar a Pablo. Pero cuando Félix está saliendo, dice ahí, queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. O sea, Félix lo que hace es actuar como un político que busca solamente la conveniencia personal. Entonces, lamentablemente, Pablo estaba dependiente de esa autoridad. Y a veces sucede así, mis queridos hermanos. Nosotros dependemos de autoridades que son corruptas, de autoridades que buscan beneficios, que no están de acuerdo con las leyes. Pero aún allí, nosotros tenemos que ser de buen testimonio. Es decir, tenemos que actuar sabiamente. Miren, tenemos el capítulo 24, entonces Pablo está siendo acusado falsamente, Pablo está siendo, digamos, juzgado por Félix, por un hombre que buscaba el beneficio antes que la justicia, ¿no? Y Pablo es llamado a actuar de la manera más transparente. Sin embargo, eso no garantizaba que los resultados sean los mejores según nuestras expectativas, ¿no? Eso es lo que podemos ver del capítulo 24. Avanzamos. No sé si hay alguna pregunta o comentario con respecto a esto. Capítulo 24. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿No? Si usted tiene, por favor, levante su manito para poder darle el uso de la palabra. Ya, con respecto a lo que hemos hablado. Si no, no hay problema, seguimos adelante. Sí, Pedro. Pastor, muy buenos días. La pregunta que quiero hacer es, dígame, Drusila era una judía cristiana porque los comentaristas no mencionan la trayectoria de Drusila, esposa de Félix, en el versículo 24. Allá. Viniendo Félix con Drusila, su mujer que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo, sí. Pero ¿cuál es la pregunta, perdón, Pedro? Queremos saber si Drusila influenció en la libertad de Pablo con Félix. Los comentaristas no mencionan mucho. El Taker tampoco comenta eso, ¿no? Moody igual. Claro. En realidad, la posibilidad de influenciar en eso es subjetiva, porque el texto no lo dice. Entonces, si nosotros dijéramos, vamos a pensar en la posibilidad, si nosotros dijéramos, Pablo se quedó en prisión porque Drusila era judía y Drusila sabía que Pablo era sedicioso, entonces, bueno, podríamos argumentarlo, pero no hay prueba. Entonces, no podemos decir eso. Podemos decir, es muy probable. Sí, es muy probable.
pero el texto mismo no lo dice, y aún más, como tú has mencionado, los comentaristas no lo tratan. La otra posibilidad es que no influenció nada, porque el texto no lo dice. Entonces simplemente fue una conversación entre Festo o mejor dicho, entre Félix y Pablo, ¿no? Yo apoyaría la idea de que actuó Félix de la manera que él siempre actuaba, pero no tenemos evidencia de la influencia de Drusila, ¿no? Eso sí, no hay datos, lamentablemente, ¿no? Tal vez nos gustaría hacer una novela de eso, ¿no? Y tal vez en una producción cinematográfica puede ser, porque se vería más el argumento, ¿no? Allí. Entonces Drusila diciéndole, no, Félix, que esto, que el otro, ¿no? Entonces Félix diciendo, sí, está bien, lo voy a dejar, pero no, eso es novelesco, no podemos asegurar. Pero gracias por la pregunta, Pedro. Muy bien, ¿alguien más o pasamos al 25? ¿Listo? Vamos entonces al 25. Hechos capítulo 25. Vamos a ver cuáles son las preguntas. Ahí está. Hechos 25. ¿Qué promesas de Dios se estaban cumpliendo en la experiencia de Pablo? Ver capítulo 9, versículos 15, 16 y 22, 15. Según su opinión, ¿qué eventos del capítulo 25 se pueden mencionar para decir que los 2 años que tuvo que esperar para ser juzgado no fueron no es falta de tiempo, perdón, está mal escritos, perdón si los he confundido. Una pérdida de tiempo era pérdida de tiempo, no es falta de tiempo. Error de mi parte, mis queridos hermanos, yo me he equivocado. ¿Qué eventos del capítulo 25 se pueden mencionar para decir que los 2 años que Pablo tuvo que esperar para ser juzgado no fueron una pérdida de tiempo? O sea, porque Pablo pudo haber estado 2 años ahí por gusto, ¿no? Pero ¿qué podríamos decir? Muy bien, alguien que no haya participado. A ver, alguien que no haya participado y que desee participar. Chat o micrófono. A ver, los que no han participado van en preferencia. Geraldine me dice las promesas que él opondría ante reyes israelitas y gente de otras naciones y que daría testimonio de Cristo ante ellos. Así es. Eso es. Eso es. Muy bien. Vamos a ver entonces cuál es la... Gracias, Geraldine. ¿Qué podemos decir? Con relación a el capítulo 9, versículos 15 a 16, la promesa que se cumplía era que Pablo predicaría el mensaje delante de los gentiles, de los reyes y de los judíos. O sea, eso le dijo el Señor. Vas a predicar, ¿no? El mensaje delante de gentiles, delante de los reyes, delante de los judíos. Ahora, ¿qué más podemos decir? Bueno, en cuanto a 22:15, ¿no? 22:15, ¿qué cosa dice? ¿Qué cosa dice el texto? Hechos 22:15. Dice, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. En cuanto a 22:15, la promesa que se cumplía era que su único mensaje provenía ¿de dónde? De su propio testimonio. O sea, a Pablo se le había dicho, tú vas a ir a predicar a los gentiles, a los judíos, a reyes, pero vas a predicar de lo que has visto y oído. Y las dos promesas se cumplían. Entonces, Pablo efectivamente, en los versículos, en el capítulo 25, perdón, está mostrando que esas promesas que le habían hecho se estaban cumpliendo. Ahora, una cosa, ¿no? Que puede sonar graciosa, no es mi ánimo ser irrespetuoso. Pero mis queridos hermanos, a veces nosotros tenemos expectativas y Dios tiene planes diferentes, ¿no? O sea, si a ti te dijeran, mira, escúchame, tú vas a predicar delante de las autoridades de tu país, delante de tu presidente, delante de tu Congreso. Entonces, ¿qué nos imaginamos nosotros? Nosotros nos imaginamos un culto, nos imaginamos la iglesia, en donde va a venir el presidente, va a venir los congresistas, etc. Pero resulta que a ti te llevan por acusación de terrorismo. Y te llevan delante del Congreso para juzgarte.
y ahí permites, ahí te dan la palabra para que puedas predicar. O sea, a veces, ¿no? La forma como se concreta el plan de Dios es diferente de nuestras expectativas, ¿ah? Lo cual es solamente una decisión del Señor, pero puede salir diferente de lo que nosotros pensamos, aunque igual se va a cumplir lo que Dios ha dicho. Sí, Douglas, dime. Ah, ya, ahora ya abrió el micrófono. Dígame una cosa, ¿son promesas o son situaciones que Dios va a permitir de estar ante gentiles, reyes e hijos de Israel para mostrarle a Pablo lo que era el propósito de Dios, de cuántas aflicciones, porque no solamente eso se da en Pablo, sino se da en todos nosotros. Y Pablo a la final sale diciendo, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones podamos entrar en el reino de Dios. Entonces, eso es lo que yo digo. ¿Son realmente promesas o son situaciones que Dios utiliza para mostrarle a él cuánto era necesario? Porque así dice el verso 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ajá. Bueno, yo utilicé la palabra promesa en el sentido amplio, sin ningún deseo de expresar una verdad teológica, ¿no? Porque a veces los creyentes tendemos a decir, este texto es una promesa. Entonces, no, 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 no. Si me he equivocado, les pido me disculpen. La idea era lo que Dios dijo, cómo se cumple, ¿no? ¿Cómo se cumple? Entonces, sí se ha cumplido lo que Dios dijo. Es un propósito. Si es que a ustedes les estoy dando la impresión de que es una promesa, porque la idea de promesa para muchos es que es un bien, ¿no? Es un bien. Entonces, el texto con promesa, ¿no? Es que Dios te promete algo bueno. Acá solamente te ha dicho algo y encima de todo te hace sufrir. Entonces, eso no es promesa. La verdad es que yo he utilizado la palabra promesa en un sentido muy amplio, no con una intención teológica. Ahora, comentando lo que tú dices, yo creo que es una necesidad el que nosotros comprendamos que el predicar la palabra y el vivir la palabra de Dios siempre nos van a traer enemigos y nos van a traer situaciones que no necesariamente son las más cómodas. No significa que todas van a ser así, pero de hecho, ¿no? Es necesario que suframos por causa del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio, no es porque a Dios le gusta que suframos, ¿ah? No es porque Dios está esperando, bueno, todo aquel que venga a mí, por si acaso, va a sufrir. No, sino es que el mensaje del Evangelio es un mensaje que va en contra de los valores de la sociedad, en contra de las prioridades de la sociedad, en contra de la forma de justificar comportamientos de la sociedad. Entonces eso lo que va a hacer es verte como una persona indeseable. Entonces esa es la razón, ¿no? A Pablo se le dijo, ¿no? Tú vas a ir a predicar ante reyes, ante príncipes, pero justamente la manera, lo que él decía, lo hacía una persona indeseable. A los judíos, no a todos, a los judíos. Y eso le hizo sufrir. Entonces, eso es lo que va a pasar con nosotros. Todos nosotros estamos llamados a sufrir por Cristo. Y ahora, si salimos un poco del libro de Hechos, el libro de Primera de Pedro nos habla de eso, ¿no? O sea, es parte de la vida cristiana del sufrimiento. Bueno, me dice Gabriela, Dios usa todas las circunstancias y personas para cumplir sus planes y muchas veces esas circunstancias no son las mejores para nosotros y ni las personas. Por supuesto, gracias Gabriela, confirmas, ¿no? Dios utiliza muchos medios. El propósito se va a cumplir. Otra vez, según nuestras expectativas, no es así, ¿no? O sea, nosotros esperamos que se cumpla mejor, ¿no? O sea, Dios te dice, vas a ir a predicar a Alemania y a Inglaterra, ¿no? Entonces, wow, uno dice, me van a llamar para que vaya a predicar allá. Pero resulta que
puedes ser acusado de un crimen internacional, entonces te extraditan. Buena ofrenda. Eso nos gustaría, ¿no? Eso nos gustaría. Pero Dios te lleva, la cosa es cómo. Por eso es que hay que siempre estar preparados. O sea, Señor, yo soy siervo útil, ¿no? Úsame a mí, ¿no? Pero tienes que estar preparado para todo, pues hermano. O sea, Dios es... Yo siempre manifiesto eso, ¿no? Dios es un Dios del humor, ¿no? O sea, Él sonríe cuando nosotros pensamos algo, pero no es así, ¿no? O sea, Dios siempre está con la sorpresa, porque esa sorpresa es para bien, ojo, Él no se deleita en que nosotros nos desencantemos, no, Dios no es un Dios que se ríe cuando nosotros decimos, ay, yo pensé que era así, qué pena, no, Dios lo que quiere es que maduremos. Entonces, uno madura cuando las circunstancias no salen como uno espera. Allí se ve la fe y se ve la madurez de la persona. Entonces, Dios, pues, es un Dios que mira eso, ¿no? Pero bueno, cada uno de nosotros tiene una experiencia seguramente que contar acerca de esto. Y Dios se ha glorificado, ¿no? Entonces, eso es bueno y bueno recordarlo y bueno decirlo también. En la vida de Pablo, otra vez, esto no es no es un modelo, no es normativa. O sea, no podemos tomar este texto, dado que el texto es un relato, no podemos decir, miren, así le pasó a Pablo, así le va a pasar a todos. No, no es así. De la experiencia de Pablo, nosotros aprendemos algo que nos debe servir para nuestra experiencia. Esa es la manera de acercarnos a los relatos del libro de Hechos. Vamos en cuanto a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué eventos del capítulo 25 se pueden mencionar para decir que los 2 años que tuvo que esperar para ser juzgado no fueron una pérdida de tiempo? Reitero otra vez, la pregunta era una pérdida de tiempo. ¿Cuáles fueron los eventos o cuál fue el evento? Bueno, la respuesta puede ser subjetiva, pero el evento más importante fue tener la oportunidad de predicarles a Agripa y a Berenice, porque según el texto, estos gobernadores fueron a visitar a Festo. O sea, si Pablo hubiera salido antes, Pablo no hubiera tenido la posibilidad de predicarle a Agripa y a Berenice. Entonces, Pablo se queda preso. Ahora, podríamos nosotros decir, ¿no? Es que Dios lo dejó preso para que Agripa y Berenice vayan y Pablo les predique. Suena un poco maquiavélico de parte de Dios. Suena como que Dios dice, bueno, ¿sabes qué? Te voy a dejar preso porque justamente a la prisión va a ir a visitarte el presidente, ¿no? Que yo te hablé, yo te dije que tú ibas a predicarle a un presidente, ahorita tú estás preso. No te preocupes, dentro de 10 años ese presidente va a llegar a la prisión donde estás tú. O sea, 10 años me tengo que esperar ahí. No es así la cosa, ¿no? No es que Dios se deleita en hacer planes y decir, bueno, te voy a dejar 2 años más en prisión porque ahí va a pasar otra cosa. No funciona de esa manera, sino que el plan de Dios igual se cumple. Ahora, Dios utiliza las acciones que ha realizado Félix, las acciones que ha realizado Festo, ¿para qué? Para que Pablo siga predicando, ¿no? Y predica a los gobernantes, predica a Agripa y a Berenice. Entonces, esos 2 años no fueron una pérdida de tiempo, porque al final terminó predicando a los gobernantes, que era la intención, ¿no? Que Dios tenía y la misión para la cual le había llamado a Pablo. Entonces, eso es algo que nosotros podemos decir, y hay que entenderlo de esa manera, ¿no? No necesariamente funciona pues como uno piensa, ¿no? Pero nada sucede por casualidad. Es decir, Pablo está siendo usado por Dios, y esas circunstancias casuales, ¿no? Dios las lleva siempre para cumplir su voluntad, para cumplir su mandato, para cumplir la misión que nos ha encomendado que hagamos. No sé, ¿alguna opinión, algún pensamiento, alguna pregunta con respecto a esto? ¿Todo bien en Hechos 25? Pastor, Sí, me escucho. yo quería agregar algo con relación. ¿Cómo está, Pastor? Buenas tardes, bendiciones. Bueno, Es que hay muchas cosas que de pronto ocurren en la vida de cada creyente y en verdad hay muchos misterios que nosotros no conocemos. Generalmente nos limitamos a leer la Biblia, a aprender de ella, a escudriñarla y saber cuál es el mensaje que cada autor
nos trata de enseñar a través de esa palabra revelada. Así es. Yo le comento esto porque yo tengo un testimonio de mi madre, a pesar de que ella era católica, pero era una persona que vivía simplemente para su casa, para sus hijos, para su Dios. Vivía entregada en Dios, en rezo, en ofrenda, en ayuda. Y llegar a entender en los últimos años, vivir 8 años en una cama, era difícil entender esto. Decía, bueno, pero si mi mamá prácticamente necesitaba era sentir una paz espiritual mucho mejor, llegar a tener otra oportunidad claro, dentro de esa posición, porque uno no conocía la palabra. En ese caso yo era católico y no conocía verdaderamente la palabra, no leía la Biblia, y resulta que aprendiendo la Biblia es que me trae el aprendizaje, ¿eh? Hay cosas que no entendemos, pero que tenemos que aceptar, y mi mamá nunca, nunca, nunca maldijo, nunca cuestionó, nunca suplicó, nunca preguntó. Simplemente ese militar me llamaba, vente, vamos a hacer rezar el Santo Rosario, vamos a alabar, vamos a adorar, que si si esto es la voluntad de Dios, tengo que aceptarla. Entonces uno dice, aló, Sí, te escucho, Simón. Sigue. sí, pero que hay un ruido ahí, hay un ruido. A ver, por favor, mis queridos hermanos, apaguen sus micrófonos. Ya. Sigue, Simón. Entonces, a raíz de eso, entonces uno va a la Biblia y dice, bueno, si es verdad, tenemos que pasar suplicio, porque la palabra dice, si Jesús, o sea, el Mesías, el Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, pasó por esas pruebas, ¿quiénes somos nosotros para Así no es. poder pasar por él? Que tuvo Pablo, no tenemos la condición mínima de que tuvo el apóstol Pedro. Y ahí fue donde yo aprendí y dije, bueno, son cosas que pasan, son misterios del Señor, y nosotros no podemos, simplemente hay que entenderlo, hay que aceptarlo y obedecerlo. O sea, no es fácil en verdad para un cristiano, o sea, ver cómo después que le ha servido a Dios, ha estado en la obra y le ocurren cosas como esta, pues. Pero bueno, la justificación esta es para la gloria del Señor, y tal vez uno diga, bueno, pero yo no creo que el Señor se glorifique, eso no lo entendemos nosotros, tal vez lo vemos porque lo pensamos como humanos, porque como pues, vemos la carne, pero en el espíritu no sabemos qué es lo que puede estar pasando, o qué es la intención, que igual el propósito de Dios para él, en que lo que tiene preparado para él en el otro mundo, pues, en el verdadero mundo, porque esto es un destierro. Gracias, Simón. Efectivamente, una palabra con respecto a esto, ¿no? Que no está en el libro de los Hechos, pero sí merece un comentario. Antes de darte la palabra, Rocío, el comentario, ¿no? El sufrimiento, hay un sufrimiento cristiano que se expresa en la Escritura, y ese es el sufrimiento que es consecuencia ¿de qué? Consecuencia de predicar la palabra y de vivir de acuerdo con la palabra. O sea, eso sí dice. Entonces, todo aquel que predica y vive de acuerdo con la palabra del Señor, entonces va a experimentar sufrimiento. No significa que toda su vida va a sufrir. No, va a experimentar sufrimiento. Entonces, eso sí es evidente. Ahora, existe otro tipo de sufrimiento que no está relacionado con la predicación del Evangelio, ni necesariamente con la vida cristiana. Primer caso, aquellas personas que se comportan mal. O sea, ¿no? Te botan del trabajo. ¿Por qué? Porque no trabaja, pues. ¿No? Entonces tú dices, ay, no sé por qué el Señor me hace pasar por esto. Bueno, te botan del trabajo, ¿por qué? Porque eres un vago, pues. Entonces te tienen que botar. Ese también es sufrimiento, pero no es sufrimiento por causa de Cristo. Es un sufrimiento por tu causa. Y el otro sufrimiento es el sufrimiento frente a los accidentes, los desastres naturales y las enfermedades, que nosotros no sabemos por qué suceden. Pero lo que sí podemos decir es que estamos en un mundo gobernado por leyes naturales. Estamos en un mundo gobernado por leyes físicas. ¿Qué significa esto? Que si alguien suelta un florero del 5º piso, la ley física dice que va a caer al suelo. O sea, eso es inevitable. O sea, nadie va a soltar un florero en el 5º piso y el florero va a empezar a flotar. O sea, eso no. La ley de Dios es una ley física. Entonces simplemente cae. Punto.
A veces hay accidentes. Si una persona está manipulando un aparato, se duerme, es una persona que no conoce la manipulación, es irresponsable, va a causarle daño a otros. Entonces, cuando uno dice, ¿por qué sucedió esto? Bueno, porque esa persona no lo debió haber manipulado y lo hizo mal. Y eso ha causado daño a otras personas. ¿Por qué me sucede esta enfermedad? Bueno, la respuesta a veces no nos gusta, pero una respuesta simple es, bueno, porque tus células produjeron una célula mala y eso, ¿no?, produjo la enfermedad. Esa es una respuesta simple, pero uno siempre quiere buscar la explicación en Dios. Es decir, Dios, ¿qué cosa quiere de mí? ¿Por qué me está castigando? Acuérdense lo que pasa en los evangelios, ¿no? Cuando le preguntan sobre el ciego al Señor, los apóstoles le dicen, Señor, este ciego, ¿no? ¿Por qué está así? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Y el Señor dice, no pecó ni él ni sus padres, sino que esta enfermedad es para gloria de Dios. Entonces, a veces no es que yo hice algo malo, y es más, a alguno de nosotros, a mí me puede pasar, ahora estoy comiendo, ustedes saben eso de los productos, ¿no? Los productos alimenticios. Ahora comes productos alimenticios, puede ser transgénicos. A veces el uso del microondas, a veces el uso del azúcar, a veces el uso del café. De aquí a 30 años, de repente te sale el cáncer. Entonces, ¿qué pasó? O sea, ¿Dios no me cuidó? No, sí me cuidó. ¿Y por qué me causó cáncer? Bueno, si has comido todo el tiempo, tal vez café, y no has cuidado tus intestinos, te salió el cáncer. Ahora, no lo puedo decir, pero sucede. Entonces, estamos sujetos a leyes naturales. Algunas, ¿no?, pueden ser explicadas, otras no tenemos conocimiento, pero no significa, pues, que Dios tira los dados y dice, a ver, ¿qué te va a tocar a ti, no? A ver, César Morales, vamos a ver, este 2022, ¿cuál será la enfermedad que te toca? ¡Pum! Sale, ¡ay, no! Este 2022 te va a tocar el COVID. No es así. Acuérdense, sufrimiento viene por causa de Cristo o sufrimiento viene por causa de vivir en este mundo. ¿Dónde es que le damos la gloria a Dios? Allí se le da la gloria a Dios. Como tú respondes, porque el sufrimiento le da la gloria a Dios a través del comportamiento de sus hijos. Bueno, paro ahí la predicación porque no vaya a ser que piensen que estoy predicando. Rocío, dime, y después Pedro. Con eso terminamos y avanzamos. Bueno, es un comentario respecto a lo que estás diciendo. Te puedo comentar que la primera vez que me operaron, soy operada de cirugía corazón abierto. Yo le pedía mucho a Dios que me ayudara. Estuve orando y llegó un momento en que le dije, Señor, yo no sé cuáles son tus planes, pero no te voy a cuestionar. Si tú quieres que las cosas sean así, adelante. Salí del hospital, salí bien y todo, y en la segunda vez que me operaron, agarré y yo le decía, Señor, yo sé que tienes un propósito, yo sé que lo vas a cumplir en la vida de todos. Y el propósito se cumplió, porque a raíz de la enfermedad y que yo le hablaba mucho a mi madre, a mi papá, a mis hermanos, a mi esposo que había renuente, ellos aceptaron a Jesús en su vida. Entonces, empecé a ver cambios, pero no solamente eso, durante el tiempo que estuve en el hospital, pude predicarle a otras personas y esas personas hablaron, más bien no hablaron, sino se convirtieron a Cristo. Sé que ellos están manteniéndose todavía dentro del evangelio. Amén. Así que supongo que, bueno, no supongo, sino que Cristo tiene un propósito. Así es. Muchísimas gracias, Rocío. Otra vez, la gloria de Dios, ¿cómo se muestra? Por la respuesta de sus hijos frente al sufrimiento. Allí se muestra la gloria de Dios. Dios se glorifica. No se glorifica por hacernos sufrir. No se glorifica por la resistencia. ¿Cómo resiste? No. Se glorifica por cómo yo respondo a ese sufrimiento. No me desespero como el resto de gente. No culpo a Dios. No culpo a los demás. No me resigno y digo, bueno, ya pues, así será la vida, tendré que sufrir. No. La respuesta del cristiano es una respuesta diferente. La respuesta del cristiano es, está bien, el sufrimiento es parte de la vida humana.
Ahora yo tengo que vivir para el Señor. Este sufrimiento no me va a detener en lo que yo tengo que hacer. No me va a detener en el gozo, ¿no? Tengo que seguir confiando en el Señor. Esa es la respuesta que glorifica a Dios. Pedro, contigo terminamos y avanzamos. Sí, está todo bien. Pastor, según Josefo en su libro Guerra Judaica, él le manifiesta que había movimientos políticos que afectaban de que Festo había ordenado criticar o los disturbios que había en Cesarea. Entonces, pero dice su mujer Drusila, es el tema, ¿no? Su mujer Drusila dice, afirma que Félix dejó a Pablo en prisión a insistencia de Drusila, como Herodías guardaba rencor contra Juan el Bautista. Así Drusila despreció a Pablo por criticar su vida marital. Quizá no podía lograr que le diera muerte, pero sí que se le mantuviera en prisión. A la pregunta que quiero referirme, pastor, es que a veces por predicar la palabra, decir la verdad en todo caso, va a haber estos efectos secundarios. Sí. Ahora, acá en Perú, en Brasil y en todo el mundo, se cree que una frase que dice, es una mentira piadosa para defender. ¿Qué opinión merece de usted este caso de Pablo, que vivió en prisión porque le decía la verdad a Félix de su vida marital? Según Seismaker, fala eso también en su comentario. Bueno, otra vez, lo que hemos mencionado, Pedro, ¿no? Por predicar el evangelio, nosotros podemos ganar muchos amigos y también podemos ganar muchos enemigos. El evangelio es un evangelio, por eso es que el Señor dijo también, ¿no? Está en los evangelios, yo no he venido a traer paz, sino he venido a traer espada. El hijo se levantará contra el padre contra el hijo, la nuera contra la suegra, ¿no? Y la suegra contra la nuera, por causa de Cristo. Ojo, no tiene nada que ver otros motivos, ¿no? Pero, ¿por qué? ¿Por qué dice el Señor así? Se supone que la palabra de Dios debe venir a traernos hermandad a todos, porque el mensaje de la palabra de Dios es transformador, pero va en contra de lo que nosotros nos acostumbramos a hacer. Si es que tú ganas, ¿no?, un dinero extra falseando documentos, cuando llega el Señor Jesucristo, dice, no debes actuar así. Entonces, ¿qué haces tú? Dices, ya no debo falsear documentos. Pero tu acto de falsear documentos involucra a otras personas, porque hay otras personas que se han estado beneficiando también. Entonces, hay otros que también te conocen y tú has falseado y ellos también se han beneficiado porque han cobrado algo. Entonces, en el momento en que tú dices, ya no lo puedo hacer, soy cristiano, las personas dicen, oye, ¿qué te pasó? ¿No te das cuenta que me estás perjudicando? Entonces se hace un enemigo tuyo. Tú piensas que siendo honesto vas a ganar amigos. No siempre. Entonces, en el caso de Pablo, Pablo tenía que predicar la verdad, ¿no? En el caso de Juan el Bautista fue así, pues. Fue así. La denuncia del adulterio era algo tan evidente y tan grotesco y tan incómodo que lo mandaron matar. Ahora, si eso pasó con Pablo, ¿no?, entre Drusila y Félix, bueno, eso no lo sabemos. Tenemos la referencia de Josefo, y ayuda a darse cuenta de eso. Ayuda, ¿no? La Biblia no lo menciona, pero tal vez Josefo tenía alguna fuente. Entonces probablemente entendemos más, ¿no? Pablo tenía que seguir predicando la verdad, el mensaje transformador, tienes que ser honesto, tienes que ser fiel, tienes que ser esto, y ya pues hermano, ya cállate, ¿no? O sea, mejor vayan a la prisión. O sea, creo que eso es algo que sucede, ¿no? Es parte de... Vamos a ver, en el chat me dicen, bueno, en el chat me dicen, amén, me dicen. Bueno, se supone que eso es lo que estamos diciendo. Gracias. Vamos al siguiente capítulo. Siguiente capítulo que nos toca es Hechos capítulo 26 ahora. La pregunta es esta. Esta es una pregunta más sencilla, pero es una pregunta de participación abierta. De participación abierta. ¿Por qué? Pablo, al realizar su defensa ante Agripa,
trata 3 temas: su vida antes de la conversión, su conversión y su comisión de servir a Cristo. Yo le pongo, es una pregunta de teología práctica nada más, ¿eh? Es teología práctica, no es teología de reflexión, ¿no? ¿Consideras que esto puede ser un esquema para presentar tu propio testimonio personal? ¿Por qué? ¿Tú crees que esto es un buen esquema para presentar tu testimonio personal? ¿Por qué? Tal vez no. Sí, no, ¿por qué? ¿Alguno que quiera decir algo que no haya participado antes? Reitero, esto es más de práctica que de teología, ¿no? Douglas, te escucho. Bueno, ya que nadie quiso comentar, sí, es un esquema para presentar nuestro propio testimonio personal. Como evangelista se lo digo, porque es hablar un poco de antes de la conversión, su conversión, y después qué es lo que estamos haciendo en Cristo Jesús, para qué nos ha llamado el Señor. Muy ¿No? bien. Entonces, ese es el... Ah, y otra cosita, quería decirle al hermano que escudriñar las Escrituras no es leer la Biblia, no es memorizar la palabra de Dios. Escudriñar las Escrituras es lo que estamos haciendo con usted en estos momentos. Eso es escudriñar, porque el Señor se lo decía, se lo aplaudía más bien a los religiosos de su tiempo. Pero el reproche que él le hace está en el siguiente verso. Ustedes no vienen a mí para que tengan esa vida eterna. Dios lo bendiga. Gracias, Profesor. Douglas. Gracias. A 2 usted, más bien. comentarios en el chat. Podría ser un buen esquema. Uy, ya es otro comentario más, perdón. Ya estaba leyendo uno y ya se movió. Podría ser un buen esquema dependiendo si estás en esta situación. Buen esquema de testimonio personal. Me dice, creo que Pablo quería mostrar a todo su cambio para bien, ¿ya? Sí, es un buen esquema porque nos ayuda a saber nuestro buen testimonio es la declaración. Considero que es un buen esquema, brinda pruebas del cambio, el antes y el después. Puede ser un buen esquema, pero no necesariamente el único. No es cierto. Ahora, un comentario con respecto a esto, a esta pregunta. Sale otro más aquí. Considero que sí es un buen esquema, pero que depende de la circunstancia de la persona a quien se está evangelizando. A veces está el lugar en donde se está evangelizando. Puede variar en cada caso. Sí, me dicen para que otros vean lo que Dios ha hecho en su vida. Por supuesto. Ahora, aclaro, ¿no? ¿Qué he colocado yo? Yo considero que sí, es un buen esquema. ¿Por qué? Porque se mantienen 3 puntos importantes que son los más recomendados para compartir nuestro testimonio personal. Mi vida antes de conocer a Jesús. ¿Cómo era? ¿Cómo le conocí al Señor? ¿Y cuál es la tarea que tengo que realizar como consecuencia de esta experiencia? Entonces, es un buen esquema de 3 puntos. Y sí se recomienda para aquellos que dan testimonio para evangelizar, porque es un esquema conciso. A veces, ¿no? Nosotros empezamos a hablar de un montón de cosas que no vienen al punto. El punto es, mi vida antes de conocer al Señor era así. Ahora, algunos podrán pues mencionar eventos mucho más espectaculares, ¿no? Gracias, Víctor, que dice que es un excelente esquema. Eventos espectaculares, ¿no? Como han escuchado ustedes. Yo he escuchado testimonios de personas que dicen, bueno, yo antes de conocer a Cristo, yo era terrorista, era ladrón, era asesino, acá tengo las marcas, estaba en prisión 5 veces, era traficante de droga, wow, ¿no? Entonces lo conocí al Señor en una campaña, de repente me puse a llorar y ahí arrepentido, después con muchas lágrimas me convertí y ahora soy predicador, ¿no? Entonces, wow, pues uno dice ya, ¿no? Pero yo siempre me pongo a pensar en mí, ¿no? Yo digo, yo no he sido terrorista, no he sido ladrón, no he sido narcotraficante, o sea, a mí me educaron mis papás, me dieron valores, y como que no es interesante, ¿no? La vida antes de conocer a Cristo, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, o sea, todos nosotros antes de conocer a Cristo tenemos una etapa, unos valores, una cosmovisión, una forma de tratar a las personas, etc. Pero es un buen esquema, ¿por qué? Porque tenemos que evaluar lo que éramos antes, el momento de la conversión. ¿Qué significa conversión? Porque conversión, hermanos, hermanas, no significa solo yo conocí al Señor y a partir de ahí mi vida cambió. Conversión tiene que ver con
comprendí que lo que yo hacía estaba mal, que lo que yo hacía era egoísta, que lo que yo hacía perjudicaba a otras personas. Esa es la idea de conversión que la gente tiene que escuchar, porque a veces se escucha solamente la parte religiosa, ¿no? Y fue en un sermón aquí que conocí al Señor y mi vida cambió. ¡Wow! O sea, ¿qué es eso? ¿Qué significa mi vida cambió? ¿Qué significa conocí al Señor? En realidad, creo que concordamos todos en que conocer al Señor significa que el Señor te pone un espejo delante y tú dices, lo que yo hacía estaba mal. Yo era una persona que iba a ir al infierno. ¿Por qué? Porque yo me creía bueno, pero yo era una persona egoísta, era una persona mentirosa, era una persona soberbia, era una persona así. Entonces, ese es el momento de la conversión. Y luego, el pasar al tercer punto. El tercer punto es, ¿para qué estás aquí ahora? Porque si nosotros simplemente decimos, bueno, conocí al Señor y ahora soy diferente, en realidad es como muchas personas del mundo, ¿no? Bueno, yo también soy diferente, pero ¿qué diferencia a los cristianos? A nosotros nos diferencia la misión que tenemos. Yo entendí que mi vida era una vida vacía, era una vida solitaria, era una vida egoísta. Ahora que he comprendido eso, dedico mi tiempo a compartir a otros que su vida puede ser diferente. Esa es mi misión. Entonces, cuando tú dices eso, la gente escucha, cambia. Ahora sé para qué vive esta persona. No es que ya me salvó el Señor, ahora soy feliz. ¿Eso en qué ayuda? Nuestra conversión, fíjese ahí el testimonio de Pablo. ¿Para qué? ¿Para qué el Señor lo salvó? El Señor lo salvó para predicar a los gentiles, para predicar a todos el Evangelio. Entonces, ¿cuál sería nuestro motivo, nuestra misión? ¿No? Porque de otra manera, simplemente decimos o damos a entender, ¿no? Y el Señor, conocí al Señor, el Señor me salvó y ahora estoy aquí en la iglesia y me siento feliz. Bueno, te pido que reflexiones en eso, hermano. El que tú estés en la iglesia y te sientas feliz, no va a animar a las personas a que conozcan al Señor. Lo que les anima es que se den cuenta cómo era su vida y que ahora tienen una misión que cumplir. Eso es lo que anima. Yo tengo una misión que hacer en mi vida, porque hasta antes de Cristo yo no tenía misión, pues. Simplemente, mi misión ¿qué era? Era ganar dinero, era tener mi casa, mi carro, estar feliz, ¿no? Estar feliz y pues sentirme bien, ¿no? Y así no es, ¿no? No es. Entonces, muy bien, vamos entonces, avanzamos. Pasamos a Hechos 27. Aquí estamos, Hechos 27. Comparen las reacciones de Pablo con la de los marineros y soldados. Y este es un texto bien interesante, para poder discutir, pero para comentar también. Comparen las reacciones de Pablo con la de los marineros y soldados durante el tiempo de prueba y peligro que todos pasaron en el barco. Estamos hablando de Hechos 27, ahí están los versículos que yo he puesto. Disculpen que este está en desorden. ¿Por qué Pablo pudo comportarse en una forma tan serena e inspirar a los demás con el mismo ejemplo? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué Pablo pudo comportarse de una forma tan serena e inspirar a los demás con el mismo ejemplo? A ver, otra vez, ¿quiénes no han hablado, por favor? Los que no han participado primero. A ver, alguien que no haya participado. ¿Por qué pudo comportarse Pablo en una forma tan serena e inspirar a los demás con el mismo ejemplo? ¿Alguno que no haya participado? Bueno, me están poniendo en el chat, muy bien. Me dicen, porque Pablo había sido transformado por Dios. A ver, ¿eso es? Por medio del Espíritu Santo y comprendió la misión, porque tenía vasta experiencia.
Por eso, ¿por qué se comportó Pablo de una manera tan serena? No, hermano, no fue por eso, ¿ah? El texto mismo lo dice. Pablo sabía que Dios estaba con él y tenía un plan para llegar a Roma, ¿ok, Sara? Muy bien. O sea, ¿por qué Pablo se comportó de una manera tan serena? Iban a estar en el naufragio y Pablo se comporta de una manera muy serena. Entonces la pregunta era, ¿por qué? Porque Dios le había enviado un ángel que le dijo, no tengas miedo. Sí, Geraldine, muy bien, muy bien. Ahora, vamos a discutir sobre eso, porque yo quiero llevarles a la discusión allí, ¿ya? Él sabía que tenía que llegar a su destino, porque Dios le había mandado a comparecer ante César, ¿sí? Bueno, me pone porque Dios lo que promete lo cumple, perfecto, ¿sí? Aunque había pasado algo, porque recibió la promesa de protección de Dios, Hans, muy bien, por medio de un ángel, la seguridad que Dios cumple su promesa, sí. Entonces, ¿por qué Pablo tenía tanta seguridad? Todos los textos que son citados mencionan la confirmación de que Pablo cumpliría una misión aun cuando las circunstancias parecían mostrar lo contrario. O sea, todos esos textos mencionan que Pablo va a cumplir su misión. Esta confirmación otorgada a Pablo provenía del mismo Señor, el cual le permitió tener una experiencia que no se repitió otra vez. O sea, no es porque, ojo, la respuesta de acuerdo con el texto bíblico, ya, no es que porque Pablo confiaba en las promesas de Dios. No, no es así. Es cierto, Pablo confiaba en las promesas de Dios, pero ¿por qué aquí, en este caso específico, estaba tan sereno, tan tranquilo? ¿Por qué? Porque un ángel del Señor le había dicho a Pablo, Pablo, no te preocupes, porque igual vas a ir a comparecer ante César. O sea, esa era la razón. Entonces Pablo pues ya sabía lo que iba a pasar, por eso él estaba tan tranquilo. No era solamente que él confiaba en Dios, él había recibido la confirmación. El Señor mismo, claro, Carlos, le había dicho la misión que él tenía. Ahora viene la parte de la discusión. Y es esta, ¿no? ¿Cuál es la parte? Bueno, ahí me ponen otro comentario en el chat. Fue guiado por el ángel y obedeció. Sí, efectivamente. ¿Cuál es la parte de la discusión? Es importante remarcar que la confianza de Pablo provenía de la certeza de la misión que él tenía, la cual le había sido confirmada a Dios mismo. Entonces, está bien ahí. Ahora, yo les hago una pregunta y disculpen, tengo que confesarles, es una pregunta capciosa. Es decir, una pregunta medio engañosa. Mi pregunta es esta. Si usted tuviera que predicar este texto, ¿cuál sería la enseñanza que usted predicaría? Si usted tuviera que predicar de este texto, ¿cuál sería la enseñanza que usted predicaría? Quien conoce el propósito de Dios camina confiado en él. Perfecto, Carlos, muy bien, gracias. ¿Alguien más? La confianza, me dice. Ya, muy bien, gracias, Rocío. Si usted tuviera que predicar de Hechos capítulo 27, ¿cuál sería la enseñanza que usted predicaría? Douglas, a ver. Ya estaba hablando y no había prendido el micrófono. Bueno, yo me quedo con lo que dice Justo González en la página 338. Dice, gracias a la fidelidad de Pablo y a la misión que Dios le tiene encomendada, se salva a sus compañeros de naufragio. Es más, cuando Pablo les promete que van a salvarse del naufragio y les invita a comer, el hecho de que él mismo come es señal de que sus palabras de esperanza no son vanas. Está convencido que hay un futuro distinto. O sea, Pablo confiaba en Dios, había recibido la confirmación del Señor y en eso él, como usted pone ahí,
pudo comportarse de una forma tan serena e inspirar a los demás. O sea, la fidelidad a Dios nos lleva a sumergirnos en Él y dejar, a pesar de lo que estamos viendo, decir, voy a cumplir porque el Señor me va a llevar. Voy a cumplir con esto y yo no me puedo mover ni a izquierda ni a derecha. Tengo que seguir por el mismo camino. Y la inspiración a lo demás lo hacemos con nuestros actos, con nuestras actitudes. Ok. Entonces vamos a poder, no solamente vamos a tener la confianza en nosotros que Dios ha depositado en nuestro corazón, sino que vamos a darle confianza al resto. Ok, Douglas, muchísimas gracias. Otra A usted, respuesta que María. me habían colocado es, bueno, la confianza, la enseñanza que se predicaría de este texto, ¿no? La confianza, la fe, me pone Simón, Sally Lisette me dice, perdón, no importa las circunstancias o las tempestades, se ha de cumplir lo dicho por Dios, perfecto, la seguridad, los propósitos de Dios se cumplen en nuestras vidas, pero esto no nos libra de sufrimiento, ya puede ser, muy bien. Ahora, está todo bien lo que ustedes dicen, está todo bien lo que ustedes dicen. Ahora, quiero que tengamos presente algo. Cuando leemos el capítulo 27, ¿ya? Nosotros vemos a un Pablo que Dios le había dado una misión. En el naufragio, ¿no? Pablo tiene algunas actitudes que son muestra de su confianza en Dios. ¿Por qué? Porque Pablo había recibido, ¿no? Hacia una confianza plena, me pone Carlos Bayona. Muy bien. Son actitudes que son consecuencia de lo que Pablo había recibido, y había recibido una visión especial, ojo. O sea, Pablo recibe una visión especial, y la visión especial es esta. Pase lo que pase, tú vas a ir a Roma, Pablo. O sea, no te preocupes, tú vas a ir a Roma. Entonces Pablo sabía lo que iba a pasar, porque estaba confiado en el Señor. Entonces, nuestra predicación en el capítulo 27 va por ese lado. Es cierto. ¿Cuál es aquí el cuidado que yo tengo que tener? Ojo, ¿cuál es el cuidado que tengo que tener? Y eso se lo coloco en el siguiente párrafo. ¿Cuál es el cuidado que debemos tener? Es un cuidado más técnico. Este texto tiene que ser contextualizado y o aplicado con mucho cuidado para no caer en exageraciones. El principal problema con el presente, o sea, con el hoy, no con Pablo, sino con nosotros, es distinguir entre terquedad y perseverancia. Aquí está la cosa. Porque cuando nosotros predicamos de Hechos 27, podemos decir, el que tiene confianza en Dios no se mueve. Sí, y yo estoy 100% de acuerdo con eso. Pero ¿cómo vamos a saber si tu confianza en Dios es terquedad o es perseverancia? En realidad, nosotros no sabemos, solo tenemos que esperar. Entonces, tengamos cuidado porque a veces la predicación va por ese lado, ¿no? Hermano, el que tiene confianza en Dios no se mueve. Si tú crees que eso te ha puesto Dios, dale hasta el final. Pero ¿qué tal si no? La certeza personal puede ser algo subjetivo porque cada uno de nosotros no ha recibido lo que un ángel le dijo, pues. Entonces, yo creo que eso sucede con Pablo. Y Pablo había recibido la visión de parte de Dios, lo cual no significa que todos nosotros vamos a recibir la visita del ángel. Dios puede asegurarnos de diferentes maneras, pero hay que tener cuidado con la aplicación. Entonces, cuando tú crees que Dios te ha dado una misión, entonces actúa de acuerdo con eso. Pero siempre evalúate, porque no vaya a ser que tu terquedad se esté confundiendo con perseverancia. Pero siempre tenemos que evaluarnos, ¿no? O sea, ahora no tenemos la garantía de que Dios mande un ángel y te diga, sí, tú estás en el camino correcto. Porque puede ser que nuestras decisiones estén siendo motivadas por algo que no nos damos cuenta. Es por una ilusión. Entonces, no es necesariamente de Dios, pero nosotros creemos, y yo digo, Dios me lo ha puesto. Bueno, ¿se dan cuenta?
¿Cómo diferenciamos eso? Entonces, por eso coloco yo, este texto tiene que ser contextualizado con mucho cuidado para no caer en exageraciones. Porque cualquier persona que lo escucha puede decir, entonces la convicción que yo tengo es la convicción que Dios me ha dado. Puede ser que sí, puede ser que no. Hay otros textos que uno puede utilizar para poder dilucidar, aclarar el panorama. Entonces, el texto de Pablo es un texto muy bonito, es un texto muy rico. Pero fíjense, ¿no? Pablo dice, ¿no? En un momento, en el naufragio, ¿no? Algunos marineros ya veían que esta cosa se ponía mal y se empezaron a subir a las sogas del ancla, ¿no? ¿Para qué? Para bajarse, tirarse e irse nadando. ¿Y cuál es la acción de Pablo? Pablo le dice a los guardias, ¿no? Si uno de estos hombres baja, nos vamos a morir todos. Así que cortaron las anclas, cortaron, y el barco se empezó a mover, ya no se podía estabilizar. Esa acción de Pablo fue una acción bien temeraria, pero ¿por qué lo hace? Porque tenía la confirmación de Dios. Entonces, ¿estamos listos para hacer acciones temerarias? Bueno, solamente si tú tienes la certeza de una misión, pero hay que tener cuidado otra vez. A veces los seres humanos somos personas impredecibles y creemos, ¿no? Creemos que lo terco es lo real y puede ser que nos estemos equivocando. No digo en todos, pero cuidado con dar garantías, ¿no? Dar garantías. Entonces podemos caer en exageraciones. Un hombre que puede decir, bueno, el Señor me ha llamado, yo tengo que dejar mi trabajo, tengo que dejar mi trabajo. ¿Y qué tal si la esposa le dice, no, estás mal, no tienes que dejarlo? O sea, ¿quién está bien, el hombre o la mujer? Hay que tener cuidado. Porque si nosotros decimos, pues, ¿no? Pablo actuó de acuerdo a la certeza que él tenía, puede hacer que el hombre renuncie, pero puede hacer que le vaya mal. Entonces, tengamos cuidado de no garantizar cosas que no están garantizadas en la misma escritura. Quería hacerles esa mención, porque esa mención nos ayuda a pensar, ¿no? A pensar de que los textos bíblicos, acuérdense, la hermenéutica que nos dice aquí, la hermenéutica nos dice que este ejemplo de Pablo nos muestra una actitud que podemos tomar o no tomar. La decisión es nuestra. ¿Cómo lo aplicamos? Es una decisión netamente hermenéutica. Entonces, cuidemos para no decir más allá de lo que el texto dice. Vamos a Hechos capítulo 28. Ya estamos casi terminando. Bueno, ya estamos terminando ya. Último capítulo. Preguntas muchísimo más sencillas. ¿Cuál era la preocupación de Pablo ante su llegada a Roma? Versículo 17 al 22. ¿Cuál fue el resultado de su predicación a los judíos? ¿Y qué reacción esperaba ver en los gentiles? A ver, hermanos, los que no han participado, vamos, por medio del chat, por medio del micrófono, primeramente los que no han participado. A ver, ¿cuál era la preocupación de Pablo ante su llegada a Roma? A ver, ¿qué me dice Carlos Bayona? Que oyeran la palabra. Un poquito más de contexto, por favor. ¿Cuál era la preocupación de Pablo ante su llegada a Roma? ¿Qué fue lo primero que hizo Pablo cuando llegó a Roma? Que oyeran la palabra, que testificarles. ¿Pero a quién? A ver, Elías, dime. Tú estás levantando la mano. Buenas tardes. Sí, tal? creo que era testificarles a los judíos de lo que estaba pasando, de por qué estaba llegando a Roma. Él les dice y los trata como hermanos para que ellos no piensen de que él estaba acusando a los judíos y haciéndose partidario de Roma, sino que por causa, en el texto dice, por causa de nuestra esperanza soy apresado. Y ¿cuál fue el resultado de su predicación a los judíos? Algunos le creyeron y otros no creyeron a su predicación, más que todos los judíos. Así es, muy bien, Elías, gracias. Efectivamente. ¿Cuál era la preocupación de Pablo ante su llegada a Roma? Entre los versículos 17 al 22, lo que nosotros vemos es que Pablo siempre mostró su intención de predicar a los judíos. Siempre. Pablo siempre buscaba predicar a los judíos. Además de esto, lo que Pablo quería hacer era ¿qué?
explicar a los judíos que probablemente le conocían de su vida anterior, ¿no? Que él no estaba en contra del pueblo judío, no estaba a favor de Roma, no, sino que él predicaba ahora de la esperanza judía que se había hecho manifiesta. Es decir, lo que Pablo buscaba era que los judíos le escucharan. Él quería decirles, yo no soy enemigo de los judíos, no piensen eso. Al contrario, la esperanza que tenemos es la que yo acabo de encontrar y quiero compartirla. Entonces, esa era la idea de Pablo. Pablo siempre buscó predicar a los judíos, esa era su principal preocupación. Ahora, ¿cuál fue el resultado de la predicación a los judíos? Bueno, ¿cuál fue el resultado? Ya lo sabemos. ¿Cuál fue el resultado? La reacción de los judíos fue dividida, como siempre. Algunos creyeron, otros no creyeron. Por esa razón, Pablo cita la profecía de Isaías. ¿Cuál es la profecía de Isaías? La que dice, pues, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos se han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. O sea, Pablo les predica a los judíos, algunos de ellos se convierten, otros no, y Pablo dice, ya decía la profecía de Isaías, cuando ustedes escuchen, no se van a convertir. Entonces, eso era lo que mencionaba Pablo. ¿Qué reacción esperaba ver en los gentiles? ¿Cuál era la reacción? ¿Qué es lo que Pablo esperaba con respecto a los gentiles? Bueno, ya sabemos nosotros qué cosa esperaba, ¿no? ¿Qué cosa esperaba Pablo con respecto a los gentiles? La esperanza de Pablo era que los gentiles sí escucharían el mensaje de salvación. Los gentiles sí iban a escuchar el mensaje de salvación. Y eso era algo importante, porque eso era lo que se iba a cumplir con los años. Pablo tenía la expectativa de que los gentiles sí escuchen. Él coloca ahí, ¿no? Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. O sea, Pablo después de haber predicado a los judíos ya les dice, a los gentiles va a ir la salvación y ellos van a escuchar. Los judíos, por ejemplo, por eso mismo reaccionan mal, ¿no? Reaccionan mal, discuten entre ellos y bueno, Pablo termina ya, bueno, no dice que termina sus días ahí, sino que Lucas termina el registro diciendo, Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. O sea, Lucas ya termina su relato allí. Como vemos, el capítulo 28 es un capítulo de cierre, no de un cierre completo, porque como que da la impresión, perdón, de que va a continuar, ¿no? Pero ya, bueno, Lucas ya no lo hace, simplemente se menciona ahí que Pablo continúa predicando en esa casa en donde él estaba. Llegamos entonces, hermanos, al capítulo 28 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Termino ya casi mi exposición, pero quiero preguntarles a ustedes algún comentario, alguna pregunta con respecto a estos últimos capítulos o con respecto a algún texto de Hechos o alguna aplicación de Hechos que ustedes quisieran comentar. No todos a la vez, por favor. Así es, me pone Pablo cumple su cometido y continuó su legado. Sí, es cierto. Pablo cumplió su cometido, ¿no? No dice el texto bíblico, la tradición dice que Pablo efectivamente, ¿no? Aparentemente llegó a comparecer ante César, pero el emperador lo manda a justiciar, ¿no? Entonces Pablo muere, pero pues murió testificando. Entonces, fíjense, ¿no? O sea, esa es la parte también que podemos solamente conversar. O sea, acuérdense que hay cosas que uno no puede extraer del texto porque no están ahí, ¿no? La misión de Pablo fue predicar a los gentiles, a los reyes, a los gobernantes, y predicando iba a terminar sus días, ¿no? De una manera, pues, abrupta, sí.
Muy bien, Sally me dice: la predicación de la palabra y la enseñanza de ella se dio gracias al respaldo de Dios y la disposición que puso en Pablo. Sí, ¿no? Sí, en estos últimos capítulos, ¿no? Acuérdense que a partir del capítulo 13 de Hechos se ve más el ministerio de Pablo. Antes de eso se ve el ministerio de los apóstoles. Ahí también estuvo Dios, pero la figura de Pablo no aparecía, ¿no? Muy bien, mis queridos hermanos. Quiero decirles que ha sido para mí un gusto el estar con ustedes. Son un grupo muy, muy bonito, muy interesante, respetuoso, y sobre todo un grupo que busca estudiar la palabra de Dios. Entonces eso me da a mí la oportunidad de poder compartir con ustedes y haber pasado un tiempo que a mí me ha gustado mucho. Espero, nuevamente, como siempre repito en mis clases, en donde yo enseño la Biblia, el motivo o la finalidad del curso, aparte de conocer la palabra de Dios, etcétera, aplicar algunas verdades, ¿no? Es desafiar para un estudio mayor. La palabra de Dios o cada libro de la Biblia tiene una enseñanza muy grande y a veces no tenemos todo el tiempo para poder escarbarla. Entonces, yo les animo a que ustedes puedan seguir viendo, seguir leyendo, hacer de esto una disciplina y sobre todo preguntándose, ¿no? O sea, ¿cómo se puede aplicar ese texto ahora? Siguiendo buenas reglas hermenéuticas, usted va a llegar a eso. Entonces, la Biblia tiene una enseñanza muy grande para todos nosotros. Entonces, la idea es que sigamos estudiando la palabra de Dios y la podamos aplicar a nuestras vidas. Yo les agradezco mucho su paciencia, su compromiso, les agradezco mucho el que estén a tiempo, ¿no? Y que hayan, bueno, podido participar. Muchísimas gracias por la oportunidad y esperamos que el Señor nos pueda reunir en otra ocasión para seguir estudiando la palabra de Dios. Esa es la idea, ¿no? Y les animo a que lo sigan haciendo.